Amós 8:10. ¿Ya salieron todos los niños? Amor. Ya los más chiquitos, sí, ok. Amós 8:10. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postremetría como día amargo. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo buen Padre celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas una vez más. Te pido que uses este siervo inútil que solamente puede ser útil en las manos de un gran Dios. Yo tendré el temor y el respeto de darte toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Señor. Padre, a ti reprendo al hombre fuerte y lo echo fuera de este lugar, Señor. Y declaramos libertad para predicar tu palabra. Yo reconozco que soy un siervo inútil, pero tú eres un Dios grande, Padre. Usa este siervo inútil que solamente puede ser útil en las manos de un poderoso y gran Dios, Señor. Yo tendré el respeto, Señor, de darte toda la honra solamente a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Hemos venido predicando, hermano, de ahí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Amén. Dice que viene una gran angustia, nada más para ir recopilando lo que hemos estado hablando. Dice que viene una gran angustia, hermano, sobre la tierra como jamás la ha visto. ¿Cuántos recordamos ese tema hace 2 semanas atrás? Amén. Sí, dice el profeta Daniel, amén, que viene sobre la tierra, hermano, angustia como nunca la ha habido sobre la faz de la tierra. Esta semana, hermano, platicaba con algunos hermanos y les decía, amén, estuve con un político, con un diputado federal y un diputado, José, conmigo, él es testigo de lo que voy a decir, amén, y dicen ellos, hermanos, que viene, amén, un desabasto en la economía, una caída mundial sobre todo el mundo. Ellos decían, hermano, que vienen momentos donde la gente, lo que habla la Biblia, los tiempos apocalípticos, dice que vienen tiempos, hermano, donde la gente se va a querer meter a robar a las casas, donde va a buscar comida, va a buscar qué comer. O sea, la gente va a perder toda dignidad, toda vergüenza, hermano, y va a ser tanta el hambre, tanta la necesidad, que se van a meter a robar a las casas. Amén. Porque una de las otras cosas que ellos decían, hermano, es que muchas fábricas en estas semanas que vienen, amén, se van a declarar en quiebra. Entonces, al declararse en quiebra las fábricas, hermano, quiere decir, amén, que muchos se van a quedar sin empleo y el caos, hermano, va a aumentar. Ahora, ¿cuántos recordamos el mensaje de la semana pasada en el libro de Habacuc? ¿Qué nos decía Habacuc en el capítulo 3? Amén. Dice que la vaca ya no dará leche, ni la vid dará más fruto. Está hablando de estos tiempos venideros. Por eso quise recordar, hermanos, de lo que hemos venido hablando de los tiempos finales. Primeramente, Daniel nos avisa que vienen tiempos de angustia. Ahora hay una pregunta, hermano. ¿No está angustiada la gente hoy en día? Amén. Hay gente que me he encontrado ayer, que fuimos a evangelizar. Me decía un hombre, me quedan 500 pesos. ¿Qué voy a hacer con 500 pesos? Amén. Cuando me llegue la luz, el agua, los pagos básicos. Amén. Pero el profeta Daniel ya había profetizado, hermano, que estos tiempos de angustia venían para esta tierra. Amén. Pero también el profeta Habacuc habló de la escasez de alimentos. Ahora, si nosotros vamos, hermano, a los supermercados, sí hay ciertos alimentos todavía, pero han aumentado el precio. Amén. Amén. Ahora, aunque la profeta vaya, ellos se van a justificar que es muy poco lo que hay, que los que les traen el mandado, los trailers, ¿verdad? Pues les están cobrando un poquito más.
Amén. Entonces va a haber justificación para todo esto, hermano. Pero todo esto es lo que está aconteciendo. Todo esto es lo que está pasando. Amada iglesia, prepárate porque vienen tiempos de mucho sufrimiento, pero también de mucha escasez. Amén. Del consumo básico, de los productos básicos. Amén. Viene una escasez tremenda para la tierra, porque así lo ha declarado la palabra profética de Daniel y de la palabra profética del profeta Habacuc, que muchos sabemos que traducido es abrazado por Dios. Amén. Pero hoy estamos predicando, vamos a predicar en el libro de Amós, y dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Este verso describe las consecuencias que tendrá el juicio descrito anteriormente. Amén. Viene como resultado de las guerras. Amén. Las carestías naturales de los productos naturales o los productos de la canasta básica que todos conocemos, hermano. ¿De qué está hablando este versículo? De las consecuencias que Dios trae sobre la tierra, el juicio que Dios trae. Dice que cambiará sus fiestas. ¿Qué representa una fiesta, hermano? Representa alegría. Amén. ¿En qué es la contraparte de la alegría? Amén. El llanto, como dice ahí. Vendrá sobre el pueblo, sobre el mundo, amén, cilicio. Y dice que serán rapados, hermano, su cabeza será rapada. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, hermano, cuando una persona, algunas tribus practicaban esto. Cuando una persona moría, amén, ellos se rapaban la cabeza como señal, amén, de dolor. Dice la Biblia, hermano, que esos momentos vienen tan amargos para la tierra. Amén. Será tanto el dolor como perder a un primogénito, a un hijo primero. ¿Cuántos de aquí, hermano, hay alguien aquí que ha experimentado el dolor de perder un hijo? Amén. Amén. Sí, que se siente perder un hijo, hermano. Se siente los tragos más amargos, los momentos más amargos. Y muchos de nosotros, o mucha gente, cuando hemos pasado situaciones amargas, decimos esta frase que no es cristiana, pero muchos lo dicen: trágame tierra. Quisiera no estar viviendo para poder sentir ese dolor. Así dice la Escritura en el libro de Amós, que saldrá el dolor en aquellos tiempos. La gente va a querer morir, pero no va a poder morir, porque Satanás, hermano, los va a perseguir a tal grado, amén, que la gente va a desear: mátame de una vez, Satanás. Pero no, la gente será atormentada alrededor de 60 días en la gran tribulación. Va a ser atormentada antes de morir, antes de matarla. Satanás los va a atormentar hasta no va más poder. Por eso dice la Escritura que las fiestas se convertirán, amén, en amargura. Dice ahí, amén, cambiaré vuestras fiestas en lloro. ¿Sí? Será tanto el dolor, mucha gente piensa que se va a quedar a la gran tribulación y a la primera Satanás los va a matar. No, 60 días va a ser atormentada la gente que se quede sobre la faz de la tierra. Antes de ser muerta, antes de morir, amén, por 60 días, hermano, en la gran tribulación, la gente va a ser atormentada. Primeramente, este juicio está profetizado para el pueblo de Israel, amén, y después también para todas las naciones. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Mire, amado amigo, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo así facilito para la gente, ¿verdad? Usted viene conmigo y yo le digo: le regalo este pandero. Amén. La gente todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía yo le digo: le regalo este pandero. Y usted dice: no quiero llevármelo, no quiero cargarlo. Y usted a la semana viene y dice: quiero el pandero, pero ahora yo le digo: se lo vendo. Usted va a decir: si no me lo llevé regalado, menos vendido. ¿A qué es lo que voy? Si la gente bajo la gracia no acepta a Cristo, ¿usted cree que a ponerle un machete en la cabeza lo va a aceptar? Hermano, hoy es por gracia. Hoy es por gracia. Dios le está dando la oportunidad al hombre de arrepentirse. Amén. Hoy es por gracia. El hombre tiene la posibilidad, aunque muchas iglesias a lo largo de casi
más de 2000 años, muchas han predicado la salvación por obras, la verdad del el evangelio puro, el evangelio verdadero. Aquellos que predicaron los anabaptistas en los años 100 después de Cristo, aquellos que predicaron la iglesia primitiva, el evangelio de la gracia. Amén. Porque muchos hoy predican un evangelio por obra, y todo aquel que tenga un evangelio por obra se va a quedar en el arrebatamiento, porque él está confiando en lo que él puede hacer. Pero el que confía en lo que Dios hizo, eso es gracia, eso es gracia, eso es gracia. Déselo fuerte. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Amén. La vida despiadada, despreocupada, llena de fiestas y excesos de toda clase, darían paso al llanto de la muerte. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Eso es lo que viene para la humanidad. Eso es lo que viene, hermano. Vuelvo a resaltar aquel versículo que me gusta mucho resaltarlo en esta clase de predicaciones. Amén. Dice la Biblia que pobre de aquella mujer que esté encinta. Será tanto el hambre, será tanto el lamento, será tanta la necesidad, hermano, que dice la Escritura que aquellas mujeres querrán parir para comerse a la cría de la hambre tan terrible que viene sobre la faz de la tierra. Amado amigo, glorifica a Dios porque tú tienes la oportunidad de escuchar este mensaje. Tú tienes la oportunidad. Hay gente que ya no tiene la oportunidad de escuchar este mensaje y de venir a Cristo. Como decía el canto que cantábamos al principio: pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús, porque Él quiere darte perdón. Y en esta tarde, allá, amén, Dios está haciendo un llamado a aquel que no ha aceptado a Cristo, el evangelio de Jesucristo, que venga a Él, porque solamente en Él hay palabras de vida eterna, solamente en Él hay palabras de vida, solamente en Él corren ríos para vida eterna, solamente Él puede saciar el hambre, porque Él es el pan que descendió del cielo para darle vida a los hombres. Solamente es Él, hermano, el camino para ir al cielo. ¿Cuántas religiones están predicando? Amén. A Mahoma, a María de Guadalupe, a San Judas, tantos dioses. Como dijo una frase un hombre: todos los caminos llevan donde mismo. Y le dije: no es cierto, amigo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus fins son de muerte. Jesús nos dejó el camino específico. Jesús nos dejó el camino verdadero. Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria. Déselo fuerte, iglesia. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano? Sí. Dice la Escritura en Amós que el Señor cambiará sus fiestas, amén, en lloro. ¿No es cierto, hermanos, que la gente aún en estos tiempos? Yo he ido a los supermercados, hermano, y la gente todavía anda echando cerveza, todavía anda echando vino. Que rían mientras que puedan, que rían y disfruten ellos, al parecer que eso es felicidad, que lo hagan si ellos quieren. Por tiempos, ayer que salimos a predicar, encontramos que aún en estos tiempos hay gente que nos considera locos, que nos considera fanáticos, que nos considera religiosos, que no creen en que Cristo ha de venir, tal y como lo hicieron en los tiempos de Noé. Amén. Que aún la esposa de Noé, aún los hijos de Noé decían: este hombre está loco. La gente, cuando tú le dices arrepiéntete porque Cristo viene pronto, a veces no te lo dice, pero lo piensa, dice: este fanático, ¿qué tiene? ¿Por qué dice eso? Tienen miles de años diciendo, o 2000 años diciendo que Cristo viene pronto y no ha venido. Esto es tan loco. Pero la Biblia dice que cuando ya Noé, el diluvio empezó a crecer, la gente quería subirse, pero era demasiado tarde. Y así va a ser para muchos en aquel día. Va a ser demasiado tarde. Déselo fuerte al Rey. Amén.
día, hermano, amén, será demasiado tarde. Amén. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de arrepentimiento para que usted que está escuchando esta palabra, ya sea por medio que esté aquí o por medio del internet. Amén. Hoy es el día que hizo el Señor. Amén. Porque el Señor cambiará la alegría de las fiestas por llanto. Amén. Sí. Y todos vuestros cantares en lamentación. La gente se lamentará, hermano. La gente dirá, ¿por qué no creí en aquel predicador que me predicó? Amén. Y eso me lleva a la historia del Evangelio de Cristo. Amén. Cuando le dijeron a un hombre rico, necio, la muerte viene por ti. Y la Biblia dice que aquel rico estaba acostado. Dijo, me dormiré y disfrutaré de mis riquezas, en pocas palabras. Y una vez más, necio, la muerte viene por ti. Amén. Y no es eso mismo que el Señor está diciendo a la iglesia. Amén, amén. Amén. No es eso mismo que Dios le está advirtiendo al mundo. Cristo viene pronto. Y si tú no eres hallado en el libro de la vida, amén, serás lanzado a un lago de fuego eternamente. Amén. Y dice la Escritura que aquel rico era tanto su sed que le dijo, mójame de perdido la punta de la lengua. Amén. Y ve y diles a mis parientes, a mi familia donde estoy, para que ellos no vengan a este lugar. Hermano, porque el corazón de Dios no es que la gente perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Alguien dijo, ¿cómo un Dios tan bueno puede mandar gente a ese lugar? Le dije, mira, Dios es un Dios justo. Y la Biblia dice, de ti pongo lo bueno y lo malo. No es Dios quien te manda, eres tú en vida quien escoges a dónde ir. Dáselo fuerte al Señor. Oh, Dios es bueno. Sí. Lo amargo del dolor que sufrirá el pueblo es comparado con llanto de unigénito. El llanto amargo que surge del corazón de aquellas personas que han perdido no solamente un hijo, sino el único hijo que tenían. Imagínese, hermano, el dolor de una madre, de una verdadera madre, llorando por aquel hijo que se fue. Yo no quiero imaginarme, hermano, cómo es eso. Pero también no puedo negarme a que un hijo mío pueda morir antes que yo antes que él. Porque esa es la ley de la vida, que el hombre nazca como la flor del campo y después se marchite, o como la neblina que sale y después se desvanece. Así es la vida del hombre. Amén. Pero así será, hermano, de amargo aquel día, dice la Escritura. Toda esa vida basada en la explotación del débil, en el abuso, vida despreocupada e impía terminará como día amargo, día de luto y dolor inexpresable. Amén. Aunque todo esto resulte duro de imaginar, sin embargo no es más que un testimonio de la verdad que escribió el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Pero antes de que esas personas mueran en la gran tribulación, hermano, serán atormentadas. Vuelvo a repetirle, si usted en vida, por gracia, no acepta el regalo gratuito, usted lo irá a hacer, hermano, cuando le pongan el machete en la cabeza. Cuando le digan, ¿usted cree en Cristo? Y si usted cree en Cristo, lo vamos a matar, lo vamos a azotar, lo vamos a descuartizar. Sin temor a equivocarme, hermano, el 99% va a decir, no soy cristiano. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Usted estaría capaz, hermano, que le pongan un machete en la cabeza, siendo sincero? ¿No negaría a Dios? ¿No lo negaría? ¿Verdad que está de pensarse? ¿Está de pensarse o no, hermano? Que le agarren a los hijos y a la mujer y les pongan un machete, ¿sí?, en la cabeza, y le digan, si no negas a tu Dios, los mato.
pensaría usted? Siendo sinceros, ¿verdad que las pensaría? Por eso, hermanos, nosotros debemos de aprovechar la gracia, el tiempo de la gracia. Ahorita la gente puede entrar, amén, a la eternidad solamente por el hecho de creer en el Evangelio y arrepentirse de todo corazón. Pero en aquel día, hermano, el que se quede en el arrebatamiento sufrirá, hermano, cosas terribles, dice Amós. Amén. Será tanta amargura, hermano. Lo compara al dolor de una madre que pierde a su primer hijo o al único hijo que tuvo. Porque hay una gran verdad, hermano. ¿Por qué compara con una madre? Porque un padre puede llorar, pero nunca igual que una madre. Porque la madre lo tuvo por 9 meses en el vientre. Deseó tenerlo, planeó, le compró ropita, le compró zapatitos. Amén. Amén. Y luego que al poco tiempo se le muera, ¿qué siente esa madre? Es un dolor amargo, es un dolor intenso. Así de esa magnitud dice el profeta Amós, que será el dolor para aquellos. Amén. Dice, hermano, que aunque ahorita mucha gente sigue abusando de su poder, sigue despreocupada, sigue pecando, sigue haciendo cosas que no agradan a Dios, en aquel día vivirán los días más amargos de su existencia. Y no solamente se quedará ahí, hermano, sino que al morir ellos irán al gran trono blanco del Señor. Amén. Esa es la muerte segunda, serán despertados. La muerte segunda no aplica para los cristianos, porque los cristianos no mueren, duermen. La palabra dormir es esperanza. Y el que muere, amén, muere sin esperanza. Él espera la resucitación para después morir otra vez. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Amén. Serán despertados también los pecadores para el gran trono blanco del Señor. Y de ahí, hermanos, serán echados al lago de fuego para morir eternamente, para sufrir eternamente, hermano. ¿Sabe qué es la palabra eternamente? Para siempre. Dice la Escritura, hermano, que serán sumergidos día y noche, eternamente, sumergidos en el lago de fuego. Amén. Por eso mucha gente dice, Amós, les cambiaré sus fiestas en llanto, en amargura. ¿Cuánta gente hay así, hermano? Todavía tomaremos, fornicaremos, haremos, robaremos, al cabo mañana viviremos. Pero para ellos realmente, hermanos, les espera una vida alegre. No, les espera una vida, hermano, llena de amargura. Sí, por eso el profeta Amós compara como la muerte de un primogénito. Aparte de la hermana Rosy, ¿a alguien se le ha morido un hijo, hermano? Aquí, nadie más. ¿Sí? ¿Cómo se siente, hermana Rosy? Me imagino que terrible. Como decía hace un momento, trágame tierra. Amén. Pero que aunque todo esto, hermano, vuelvo a repetir, resulte duro de imaginar, sin embargo no es más que un testimonio de la verdad que escribió el apóstol Pablo. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero aquel que acepta la dádiva de Dios, ¿qué es la dádiva? ¿Qué es la dádiva? Usted quiere saber que la dádiva de Dios es un regalo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no había nada bueno, amén, que motivara a Dios venir por un pecador. Solamente fue su amor. Y su amor se convirtió en gracia. Y la gracia fue derramada en esa sangre en la cruz del Calvario. Amén. Y hay salvación para todo aquel que cree en el Evangelio, que es el Evangelio, que Cristo fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día, y que está dispuesto a arrepentirse para vivir para Él. Eso es el Evangelio. Eso es aceptar el Evangelio de Jesucristo. Déselo fuerte, Rey de Reyes. Dice en el 11 de Amós, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír
la palabra. Amén. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, sigue despreciando el evangelio? ¿Cuánta gente sigue despreciando la palabra? ¿Cuánta la gente sigue llamándole loco a aquel que anda predicando? Aquel que anda testificando, pregonando, anunciando las buenas nuevas del evangelio. Porque todavía en estos tiempos existen atalayas vivas. Amén. Porque hay predicadores que son perros mudos, pero hay predicadores que son atalayas. Aquellos perros mudos son los que solamente les importa darle a la gente dinero, enriquecer su oído, con tal de robarles, con tal de obtener las riquezas de aquellas personas. Pero la atalaya es aquel predicador que anuncia que hay que dejar el pecado, que anuncia que hay que arrepentirse, que anuncia la venida de Cristo, que anuncia que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es lo fuerte del Señor. Amén. Estamos entendiendo, hermanos. Hoy hemos podido ver cómo muchos apóstoles, predicadores de la prosperidad, han quedado avergonzados. ¿Dónde están todos aquellos, hermanos, que decían que tenían poder, que hacían milagros, que hacían esto, que hacían lo otro? ¿Dónde está? El Señor mandó esta plaga, Él la permitió. Él permitió maquinar en los chinos, porque los chinos inventaron esta plaga. El Señor lo permitió para avergonzar a todos aquellos que decían ser y quedaron avergonzados porque no hubo frutos en ellos. Dáselo fuerte. Amén. Dice la Escritura, hermano. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dice la Escritura, hermano, que en aquel tiempo, en aquel día, en la tribulación y la gran tribulación, porque se divide, se lo he venido predicando. La tribulación se divide en dos. En la tribulación es cuando el anticristo engañará, amén, a muchos, hará un pacto de paz. Y después que haya engañado a toda esa gente, amén, que se hayan puesto el chip y todo lo que usted ya sabe, en esos 3 años y medio, que traducidos son 1200 días, y los 1260 días siguientes será la gran tribulación. Pero la iglesia no entrará ni a la tribulación ni a la gran tribulación. La iglesia solamente sentirá los primeros dolores del parto. ¿Para qué? Para que la iglesia mire, reflexione y la iglesia se vuelva al Señor y deje sus malos caminos. Porque en su gran misericordia el Señor nos está permitiendo, hermano. Porque el Señor sabe que aunque mucha gente está en la iglesia, mucha gente se va a quedar. Amén. ¿Por qué? Porque están en la iglesia, pero nunca han estado en Cristo. No es lo mismo que usted esté en la iglesia que usted esté en Cristo. Amén. ¿Sí? Y tendrán hambre de oír quien les predique. Pero ¿qué dice la Escritura? No habrá quien les predique ya. La gente de aquí de la ribera, unos quedaron de venir, no vinieron. Amén. ¿Sí? Aún usted, si está viendo esa predicación, amado amigo, aún va a llegar en un momento, y no se tarda mucho, de donde usted, que le hemos tocado la puerta de su casa, querrá venir corriendo, pero ya no hallará. Solamente hallará el carro, los muebles aquí y la ropa, porque ya no estaremos, seremos arrebatados. Ya no habrá para usted quien la predique, ya no habrá usted quien le hable. Amén. En un de repente, hermano, muchos de aquí, amén, en un culto puede pasar, porque todo puede pasar. Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos por su iglesia. Amén. Estará el pastor predicando aquí y de repente ya nomás mirará la ropa del pastor que cae y usted va a querer que le sigan predicando y va a decir: sí, es cierto lo que decía el pastor. ¿Por qué no renuncia a la doble vida? ¿Por qué no renuncia al pecado? ¿Por qué no renuncia a la inmoralidad? ¿Por qué no renuncia a la inmundicia? Ya no está el pastor, ya no está aquel hermano, mira, se quedó su pura ropa.
Porque la gente, hermano, buscará a quien les predique. La gente buscará a quien les hable. Pero ya no habrá. Porque los verdaderos predicadores, hermano, se van a quedar los perros mudos. Aquellos predicadores falsos. Entre ellos Carlos Luna, Guillermo Maldonado. Sí. Todos esos predicadores, hermano, Dante Gebel. Predicadores de la prosperidad. Predicadores que solamente endulzan el oído de la gente, pero nunca prepararon el corazón de la gente para irse con el Señor. Porque uno de la responsabilidad de un ministro del Señor, hermano, es preparar el corazón del pueblo para ser arrebatado. Amén. Y la gente, hermano Juan, hermano Moy, amados hermanos, buscarán al pastor Alejandro, buscarán a aquel cierto pastor, y ya no los hallarán. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vienen tiempos donde la gente buscará palabra de Dios, pero ya no la hallará. Amén. Amén. Sí. ¿Y cuánta gente, hermano, ha desechado el evangelio? Ha desechado el mensaje del evangelio. Y dice la Biblia que correrán, hermanos, de aquí para allá. Correrán desesperados, errantes, buscando quien les predique, pero ya no hallarán. Será demasiado tarde. ¿Por qué no le hice caso a la hermana Rosy cuando me predicó de Cristo? La juzgué loca. ¿Por qué no le hice caso al hermano Jaime, a ese taxista que me habló del Señor? ¿Por qué no le hice caso a aquella hermana Eloísa en la fábrica que me habló de Cristo? Porque todos nosotros tenemos que hablar de Cristo, hermano. Que si no, el Señor nos demandará. No nos mandará al infierno, pero nos va a demandar, amén, en el tribunal de Cristo. Porque ahí vamos a ir los cristianos al tribunal de Cristo. Amén. Y vamos a dar cuenta de lo bueno y lo malo en aquel día. Ahí se nos entregarán, hermano, corona con estrellas o coronas pelonas. Y si no ganó ninguna coronita, pues no va a llevar nada. Amén. Le van a entregar perlas preciosas de gran precio, pero si no hizo nada por el Señor, no se le va a entregar más que un saco de aire, hermano, como las sabritas. Ya trae más aire que producto. Amén. Amén. Déjenme le echo a los de las ahorita. No, pobrecitos. Déjenlos que sigan vendiendo. Amén. ¿Sí? Hermanos, no vienen esos tiempos donde la gente querrá oír quien les predique, pero ya no habrá. Amén. ¿Dónde está aquel hermano Prieto del taxi que me predicaba? Ya no va a estar. ¿Sí? ¿Dónde está aquel hermano peloncito que me hablaba ahí en las totes? Ya no va a estar. ¿Dónde está aquel muchacho flaco y prieto ahí en la Bendix? Ya no va a estar. ¿Dónde está el hermano Moy, guapo y atractivo? Ya no va a estar para predicarles al hermano Moy. Amén. La gente, hermano, va a desear que usted y yo estemos ahí para hablarles. ¿Por qué? Porque hay una gran verdad que Jesús dijo. Y que los que hemos tenido dinero en su momento, tuvimos un puesto político en su momento, podemos decir esta gran verdad, que las riquezas de este mundo no te sacian. Amén. Pero cuando la palabra de Dios viene, por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Sí. Y esa es una gran verdad, amado amigo, amado hermano. Amén. La gente tendrá hambre de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra da esperanza. La palabra sacia. La palabra fortalece. La palabra te llena de fe. La palabra, hermano, hace que suceden cosas donde parece que ya no hay nada que hacer. La gente tendrá hambre de ese pan. Amén. Ese pan que sacia para vida eterna. Pero será demasiado tarde, hermano. Ya no habrá quien les predique. Amén. Dice la Escritura que irán, ¿qué, hermanos? Errantes. De mar en mar. ¿Dónde está el predicador? Ve, ya no está en la ribera, allá hay otro en la 5 de mayo, ve y búscalo. O sea, irán errantes. No hay en la 5 de mayo. Ve para tierra, ve para acá, para allá. La gente buscará quien les predique. Amén. ¿Quién les habla el plan de salvación?
hable del evangelio, pero ya no habrá quien les predique. Ya no habrá quien les hable, hermano. Amén. Pero la gente tendrá hambre, hermano, demasiado tarde. Ahorita no quieren. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo la doncella hermosa y los jóvenes desmayarán de sed. Amén. Sí, porque va a ser tanta la hambre, hermano, en aquellos tiempos que la gente va a tener que se va a desesperar por oír de la palabra. Pero ya no habrá quien les predique. Como les vuelvo a repetir, solamente se quedarán aquellos hombres, hermanos, que vivieron del evangelio, que hicieron del evangelio un negocio, que toda su vida se la pasaron despelucando a las ovejas. Amén. Solamente ellos quedarán juntamente con toda la gente que no quiso aceptar a Cristo, hermano. Amén. Sí, estamos entendiendo. Amén. Vendrá un castigo, hermano, tan fuerte. Como escribe Campbell Morgan, la palabra de Dios puede todavía ser pronunciada. Los profetas están hablando todavía. Los escritos son todavía leídos. ¿Sí? Porque cuando venga el anticristo, hermano, usted no va a poder ya tener Biblias. Usted va a tener que tener la marca de la bestia, el chip. Amén. Para poder usted comprar en el supermercado, hermano, usted va a tener que pasar su mano. Amén. Ese va a ser el escáner. ¿Sabe que en 17 países, hermanos europeos, ya no se está usando el billete, ni la moneda, ni la tarjeta de crédito? ¿Usted sabía eso? Amén. Ya no se está usando la moneda, ya no es válida. Ya no es válido la tarjeta de crédito ni los billetes. Es por medio del nuevo orden mundial que se está introduciendo. Amén. Por medio del chip que usted va a poder comprar. Y si usted no trae el chip, usted no va a poder entrar a la tienda. Y allí va a haber personas, por decirlo, como tipo soldados. Y el momento que usted no pase, ahí que no pille el escáner, lo van a agarrar ahí mismo y ahí mismo lo van a ir a azotar. Ahí mismo lo van a asolar. Amén. Vienen esos tiempos, hermanos, donde la palabra de Dios ya no se va a poder tener en la casa. Vean las películas del Holocausto, donde buscaban cristianos que tuvieran Biblia. Y ellos eran arrestados y eran puestos como esclavos y morían de la peor manera, hermano. Peor que un perro. Amén. Los dejaban encuerados en el frío, hermano, porque Alemania es fría. Amén. Amén. Los dejaban hasta que cayeran muertos, hermano. ¿Sí? Los metían en calabozos. Los metían en cárceles donde morían de hambre. Amén. Le hacían lo que le hicieron a Pablo. ¿Sabe cómo encarcelaban a Pablo, hermano? Usted sabe cómo encarcelaban a Pablo. Si usted se ha imaginado que a Pablo lo metían en una cárcel de 2x2 o 2x3, déjeme decirle que el que lo meten así, hermano, todavía está bendecido. A Pablo, hermano, le ponían una tabla en la cabeza y una en las manos y lo tenían parado. Cuídeme el micrófono, hermano. ¿Sí? Hágase para acá. ¿Sí? A Pablo, hermano, pónganme el micrófono, hermano. Sí, pues para allá, ¿para qué? Lo ponían parado, hermanos, en una tabla. Esa tabla, hermanos, tenía para la cabeza. Haz de cuenta que eran 2 tablas y las empataban. Y las manos de Pablo quedaban así. Él estaba parado, duraba meses, duraba años, hermano, Pablo así. Amén. Por eso nosotros tenemos que seguir a referencia de Pablo. Porque Pablo fue un hombre, hermano, que no fue un vividor del evangelio, sino que dio su vida por el evangelio. Amén. Así eran los encarcelamientos de Pablo, hermano. Así eran los encarcelamientos de Pablo. Unían 2 tablas, una le ponía la mano aquí, la otra acá, y la cabeza así, hermano. Y Pablo estaba encarcelado por meses, por días, parado. Pastor, ¿cómo pudo soportar tanto? Solamente el Señor sabe, hermano. Amén. Amén. Pero si alguien puede hablar de amor por el evangelio, es Pablo. Si alguien puede hablar del amor del evangelio, es Pablo. Si alguien puede hablar del amor de Jesucristo, es Pablo. ¿Cuántos pastores ahorita han cerrado la iglesia porque tienen miedo que los multen? Pablo no tuvo miedo ni que le quitaran su propia vida, porque Pablo amaba a Dios, Pablo amaba a Jesucristo, Pablo era un amante de Jesús. Amén.
Cuando uno confía en Dios, esas multas no van a llegar. Cuando uno pone su confianza en Dios, eso no va a llegar. Porque la Escritura dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová, porque jamás quedará avergonzado. Y esa es nuestra confianza. Él está en nuestra fe. Amén. Así, hermano, van a ser asolados las personas que se queden en aquel día. Pero dudo de que muchos acepten a Cristo en aquel día. Porque si no lo aceptan por gracia, hermano, menos si le quieren mochar la cabeza. ¿Qué haría usted, hermano, si le pusieran esas tablas como a Pablo? ¿Qué haría usted si lo colgaran de cabeza por varios días? Esos serán los castigos de Pablo. Y el cristiano no tiene que pasar hoy en día tanto. Ahorita todavía estamos en la gracia. Amén. Amén. Aleluya. Hay gente que dice: yo estoy sufriendo por el evangelio. ¿Qué pasó? Mi esposa me echó pleito. Santo. Eso no es sufrir por el evangelio, hermano. Sufrir por el evangelio es que usted ande predicando y lo digan la patrulla: échese para arriba. ¿Ah? O que lo golpeen. Como cuando yo andaba predicando, hay gente que me ha querido echar pleito y me han rayado la mamá. ¿Verdad? Estamos entendiendo. Pero hoy, hermanos, todavía tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje. Amén. De arrepentirnos. Amén. Vienen tiempos, hermanos, de tanta hambruna sobre esta tierra, de tanta escasez, como nunca lo ha visto. Habacuc dice, hermano, que las vacas ya no dan leche, ni la vida la segura. Vienen esos tiempos, hermano. Tiempos difíciles, tiempos de gran angustia para esta tierra. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Amén. Amén. Si hay alguien, hermano, esta tarde que no tiene a Cristo, no ha aceptado el evangelio de Cristo, hoy es el día que hizo el Señor. Amén. Para que tú vengas a Él y te arrepientas. Amén. Pues eso te viene esta hora, hermanos. Así que dígale a la gente: al rato ya no va a haber quien le predique, ya no habrá quien le hable. Pero estamos a tiempo, hermano. Amén. Habrá alguien, hermano, en esta hora que quiera recibir a Cristo, recibir el evangelio, lo que Cristo hizo por él. Habrá alguien que esté dispuesto a arrepentirse, a dar su vida, hermano. Tener la seguridad que cuando él muera se verá al cielo. Porque viene un sufrimiento terrible, hermano, sobre esta tierra. Y el problema es que el sufrimiento no se va a quedar ahí. Amén. El problema no es que el sufrimiento se va a quedar ahí, hermano, sino que la gente será echada al lago de fuego eternamente, donde se quemará. Aceptar a Cristo es aceptar su evangelio, es aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pero también arrepentirse para vivir para Él. ¿Habrá alguien más en esta hora, hermanos? Alguien que quiera reconciliarse con Dios. Si no, vamos a orar, hermanos. Él es mi paz. Levanta tus manos, hermano. Cristo ha roto mis cadenas. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno tal vez de pedirte nada, pero hoy vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tu palabra dice que vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Padre, perdóname. Yo hoy quiero aceptarte. Yo hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón. Y acéptame
Borra mis rebeliones. Borra mis pecados. Si mis pecados fueron rojos, tú vas a hacerlos blancos como la blanca lana. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento con todo mi corazón y creo que tú te levantaste de entre los muertos y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hermanos, mírame. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, ¿por qué no pasan los varones y le dan un abrazo aquí a nuestro hermano? Sigan cantando, hermano. Oh, denle un aplauso a Dios por la vida de este hombre. Amén. Ayer que salimos a evangelizar, hermano, ahí pudimos invitarlo. Sí, denle un abrazo a este hombre, recibe. En la familia de Cristo, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Esfuérzate. Esfuérzate. Cristo es mi paz. Hecho toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Hecho toda mi ansiedad en Él. Y Él cuidará de mí. Él es mi paz. Cristo es mi paz. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Dígaselo. Puedo confiar, en su poder. Puedo confiar, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, estoy confiando, Señor, en ti. Amén. Que nos ofrenda de pan.